Hola, ¿cómo están? Eh, Muy buenos días. Damos inicio a la primera clase grabada del plan diferenciado teatro. Primero que nada, darles la bienvenida, saludarlos, que estén bien, que se encuentren muy bien en sus casas. Espero que se estén cuidando. Espero que sus familias estén bien, que nadie esté contagiado, ¿ya? Eh, y para eso, para empezar esta guía de hoy, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy, tomando en cuenta que hoy es la primera clase grabada. Las anteriores solamente fueron guías de teoría y desarrollo. Entonces, yo les quiero hacer un repaso de los contenidos de las guías anteriores. Acá, tenemos en la guía número uno, acá, ¿qué es lo que hicimos en la guía número uno? Hicimos preguntas del docente al estudiante. Estas preguntas yo alcancé a hacerlas en la primera clase que tuvimos antes que se desatara toda esta pandemia en el país. No sé si se acuerdan que yo les pregunté, ¿qué te movió a escoger esta asignatura? Y ustedes respondieron en la primera guía esas preguntas. Lo mismo que, ¿has tenido experiencias con el teatro? Esta pregunta tiene que ver si han hecho teatro alguna vez o si han presenciado teatro, si han ido a ver alguna obra. Todas estas preguntas, les vuelvo a repetir, fueron hechas en la primera clase que tuvimos en el colegio. ¿Cuáles son esas experiencias? ¿Qué aspecto del teatro te interesan? Aquí puede ser el aspecto actoral, a lo mejor les gusta dirigir, estar en el plan de la producción, iluminación, escenografía y etcétera. Hay tantas labores que se pueden hacer ahí. De lo revisado en clases, estamos hablando de la guía número uno. ¿Qué elementos conoces del lenguaje teatral? ¿Qué se necesita para hacer teatro? ¿Será necesaria la preparación física para el teatro? Esa es una pregunta muy importante. ¿Se acuerdan que yo les hablé que el entrenamiento físico es primordial para la preparación del actor? Bueno, esa es una de las preguntas muy importantes. ¿Qué relación tiene el juego con el teatro? ¿Recuerdan que yo les hablé del juego? Que el teatro es juego, un juego ordenado, y al final solamente tenemos que crear, imaginar, jugar. ¿Tienes conocimiento de alguna estructura dramática? ¿Ya? Eso tiene que ver con los textos y el inicio y desarrollo y desenlace de una obra o de una escena. Después vimos historia del teatro griego. ¿Ya? En esta parte vimos definición de conceptos, palabras y autores, dramaturgos del teatro griego. Vimos a Esquilo, vimos a Sófocles, a Eurípides y también repasamos a Aristófanes por el lado de las comedias. Y dijimos que todos los que escribían comedias en el teatro griego se les llamaba comediógrafos. Después, para finalizar la primera guía, yo les adjunté el link de la película Elephant, que alcanzamos a conversar en la primera clase en el colegio, presencialmente. Y la pregunta era súper simple en relación a esa película. ¿Qué detonaron los hechos? ¿Qué detonaron los hechos ocurridos al final de la película? Es decir, cuando los chicos deciden tomar las armas y entrar al colegio. Eso es la guía número uno. Vamos a ir rapidito ahora con la guía número 2, que estaba acá. ¿Ya? Dice, primera pregunta que le hice. Investiguen la biografía de William Mastrosimone, que era el autor de la obra Bam Bam You're Dead, que se supone queremos hacer el montaje a final de año. ¿Cuál fue la masacre de Columbine? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en la masacre de Columbine? ¿Ya? Después vimos cuándo fue la masacre de Columbine. Después, última pregunta, ¿qué se requiere para llevar a cabo un proceso teatral en relación a la producción? Y finalmente, en la guía número 2 hicimos una dinámica activa individual. ¿Qué quería decir esto? Aquí lo dice. Dice, con la ayuda de otra persona, el alumno se grabará con un celular una especie de presentación en donde encenderá un fósforo y se presentará lo más rápido posible hasta que se apague el fósforo.
¿Qué es lo que podía hacer el alumno aquí? Podía decir su nombre, seguido de algún texto, a elección e improvisado. Después, guía número 3. ¿Qué les enseñé aquí yo? ¿Qué les pedí? Que redactaran un ensayo o paper. En la guía número 3, yo les puse ahí lo que era la definición de un ensayo y la definición de un paper. Este era un trabajo individual de los conceptos, definiciones y preguntas de la guía número 2 que acabo de leer anteriormente. ¿Ya? Era un ensayo breve de una plana, si no me equivoco. Después pasamos en la misma guía número 3 a ver un trabajo de voz individual, en que consistía, el alumno realizaba juegos y ejercicios vocales experimentando las habilidades expresivas de su voz. ¿Ya? Ese era un trabajo individual también. Obviamente todo lo que he mandado hasta el día de hoy es para trabajar individualmente. Lamentablemente no hay otra forma, ¿ya? El teatro, ustedes como ustedes ya lo saben y se lo expliqué en la clase que tuvimos, o en las clases que tuvimos, que el teatro es una disciplina de trabajo en equipo, ¿ya? De grupo. A menos que un personaje o un actor esté trabajando un monólogo, pero no es el caso de nosotros, ¿ya? Por lo tanto, es todo individual y a tener paciencia, chicos, y a responder las guías que les he mandado. Después pasamos a la guía número 4, donde dice, el estudiante prepara su cuerpo. O sea, ya pasamos en la guía número 3 de la voz, pasamos a ver el cuerpo, el entrenamiento corporal, donde nosotros activábamos las articulaciones. Luego de la etapa de preparación corporal, nosotros aplicábamos lo aprendido en un trabajo breve, que también era un trabajo individual, que se lo di en la guía número 4. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la guía que repasamos o qué fueron los contenidos de la guía número 5. La guía número 5 tenía las siguientes preguntas. ¿Qué papel juega la voz en la vida cotidiana? En la vida cotidiana, ojo. ¿En qué ocasiones levantamos o disminuimos la voz? En la vida cotidiana también. ¿Qué queremos expresar con la voz? ¿Cómo cambia nuestra voz con distintas emociones? Y por último, ¿qué importancia tiene en el teatro el uso de la voz? Eso lo vimos, ¿se acuerdan que era muy importante el teatro, la voz en el teatro? Porque es la manera de comunicar verbalmente las ideas. Y obviamente los textos de un dramaturgo. Todo depende obviamente si la obra es de teatro hablado. Recuerden que había teatro corporal, en donde los actores no pronunciaban palabras. Pero en el teatro que nosotros pretendemos hacer, la obra que nosotros pretendemos montar, la voz es imprescindible. Y por último, en la guía número 5, yo les di que leyeran, solamente que leyeran, la obra Bam Bam You're Dead del dramaturgo William Mastrosimone. ¿Ya? Además de leer la obra, yo también les adjunté en el correo que le mandé al curso que leyeran la guía de los 4 perfiles de un personaje. ¿Ok? Vamos a avanzar ahora a la parte 2 de esta clase grabada, que es el análisis del texto de la obra Bam Bam You're Dead. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo siguiente, vamos a ahí donde estoy aquí destacando, vamos a hacer una enumeración de los personajes. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a enumerar los parlamentos desde el primer personaje que habla en la obra hasta el último parlamento de la obra. Ya les voy a explicar eso en qué consiste. También vamos a ver acá, donde dice acá con el cursor, circunstancias dadas. También hay textos que hablan de las circunstancias dadas como didascalias, ¿ya? Y también vamos a enumerar las escenas del texto, ¿ok? Vamos a empezar primero acá, por dar una pequeña definición breve de lo que significan las didascalias. ¿Qué significan las didascalias? Dice, del teatro griego antiguo, que significa enseñanza, o también acotación. Es decir, ¿qué son estas? Son las instrucciones precisas, ojo con la palabra, precisas, que da el director o el dramaturgo al actor de una obra, advirtiendo y explicando todo lo relativo a la acción o movimiento de los personajes para la correcta representación de la escena. ¿Ok?
Entonces, vamos a seguir con lo siguiente. Vamos a ir a los personajes. Acá, donde voy a destacar, están todos los personajes de la obra. ¿Ya? ¿Cuáles son los personajes? Aquí yo les puse entre paréntesis 13, que es el número de los personajes. Tenemos a Javier, tenemos a muertos, que pueden ser más de dos o más, perdón. Tenemos a Maida, tenemos a Matías, tenemos a Andrés, tenemos a José, Amalia. Después tenemos solamente el coro acá. ¿Qué quiere decir el coro? Que yo le hablé en el teatro griego, que eran los actores o personajes que se instalaban atrás del escenario, a un costado o donde el director lo requiera, para apoyo de los personajes principales. ¿Ya? El coro casi siempre en esta obra está puesta como solamente como actor número 1, actor número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6. ¿Ya? Eso no quiere decir que estos personajes sean menos importantes que los que tienen nombres propios. ¿Ok? La obra no tiene personajes débiles ni personajes chicos, como por así decirlo. Recuerden lo que les dije, que no hay textos malos, hay actores malos. ¿Ok? Entonces, tenemos el texto acá. Yo obviamente no lo puse todo, solamente vamos a analizar dos hojitas, si no nos demoraríamos demasiado. Primero, ¿qué les pido yo para este trabajo? Es súper simple. De la obra que yo les mandé al correo, que es esta misma, ustedes tienen que enumerar la primera escena. Aquí dice escena número 1. En el texto no sale como escena número 1, solamente sale 1. Entonces, para que ustedes se ordenen, le ponen escena número 1. Lo que yo dejé en rojo aquí, esto que estoy destacando, ¿ya? Lo tengo en rojo, lo destaqué. Lo voy a poner de nuevo en rojo para que se vea bien, ¿ya? Esto es una didascalia. Lo que está en rojo, lo que está siempre entre paréntesis, y en rojo, en este caso porque yo lo destaqué, para clarificarlo más, son las acotaciones del dramaturgo en este caso, no del director, porque el director todavía no está llevando a cabo su trabajo en escena práctico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como director y como actores, le tenemos que hacer caso a las acotaciones del director. En este caso, ¿qué dice acá? Escena número 1. Está totalmente oscuro. Una voz se escucha en la oscuridad. Después de un momento, una linterna ilumina el escenario, donde está Javier durmiendo en la cama de la cárcel. Javier se levanta hasta los pies. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí es muy importante. Miren este parlamento, que es el primero. El primero, Javier. Javier es el protagonista de la obra, recuerden. Él dice al tiro, ¿quién está ahí? ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Ese sería el primer parlamento. Por lo tanto, yo acá le pongo el número 1. Eso. ¿Ya? Al número 1. Acá volvemos a tener una otra acotación o didascalias o circunstancias dadas. Dice ahí, Matías aparece iluminado su cara con la linterna. Matías aparece iluminando su cara con la linterna. Después seguimos. Después aparece Matías, ¿cierto? Aquí está el texto de Matías y yo lo numeré con el número 2. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice Matías? ¿Por qué yo? Y así sucesivamente. ¿En qué consiste esto? Enumerar cada parlamento de los personajes desde el 1, que es el primero, hasta el último parlamento de la obra. Se fijan que yo acá tengo todo enumerado del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. Cada parlamento del actor se enumera hasta el final. ¿Ok? Y las didascalias, que son estas también, las dejan en rojo. ¿Para qué? Para tener claridad del texto cuando estemos ensayando la obra, si Dios así lo quiere, en un futuro próximo, cuando todo esto termine. ¿Ya? Ojo acá, aquí viene la escena 2. En el texto, como les dije anteriormente, solamente sale el número. Pero es bueno que ustedes pongan acá escena 2 para que quede clarito y se ordenen ustedes para después para memorizar los textos antes de ensayar. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tres cosas que hacer, ¿cierto? Enumerar los parlamentos de cada actor, ¿ya? Es
destacar las didascalias o circunstancias dadas con rojo, y lo otro es enumerar las escenas. ¿Ya? Serían las tres labores que ustedes deberían hacer en, para el texto. ¿Ya? Esto se llama análisis de texto, para que ustedes sepan. Fíjense acá, para terminar esta parte, que es el análisis del texto, acá hay una enorme, esto que destaca acá, aquí hay una didascalia o circunstancias dadas hecha por el dramaturgo. Fíjense la instrucción que da el dramaturgo. Dice, acá, esta voy a leer, la que está en rojo. Tambor, dejar los 5 actores improvisar en una escena de juego de guerra simulando que tienen 11 años. Corren alrededor de la oscuridad. Las linternas se mueven por el suelo buscando al enemigo. Las luces cruzan por todas partes. Hacen sonidos como pou, pou, entre otros. Luego Amalia mata, entre comillas, a Maida y Andrés, quienes caen muertos. Matías le dispara a José, quien cae muerta. Matías y Amalia se disparan al mismo tiempo. Matías cae muerto de inmediato. Amalia crea una muerte muy dramática. Fíjense, es casi una instrucción de dirección teatral, más que una acotación o una instrucción. Es decir, aquí el dramaturgo nos está diciendo, le está diciendo al director en este caso y a los actores, cómo, qué tienen que hacer, las acciones que tienen que hacer, que tienen que realizar, y, y también, aparte de las acciones, acá hay otra acción más, fíjense, que es, aparte de las acciones que puse en la didascalia anterior, aquí aparece Amalia, ¿cierto? Y ya Amalia acá tiene otra didascalia que dice acostada en el piso y levantándose. ¿Ya? Eso sería el análisis de texto. ¿Qué quiere decir? Enumeración de los parlamentos, ¿ya? Del 1 hasta que termine la obra. Yo puse solamente 3 escenas, porque si no iba a ser demasiado largo y extenso poner la obra entera acá en esta clase, ¿ya? Entonces, enumeración de parlamentos, enumeración de escenas y destacar con rojo las circunstancias dadas. Es simple, pero es largo porque la obra tiene más de 50 hojas, así que hay que tomarse ese trabajo de enumerar todos los parlamentos, todas las escenas y destacar las didascalias. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? El último ítem de esta clase, que es desarrollar, como dice acá, la guía de los 4 perfiles de un personaje. Esto yo alcancé a pasarlo en las clases presenciales en el colegio. Les dije que todo actor tiene que desarrollar esta guía de las 4 dimensiones del personaje. ¿Qué quiere decir las 4 dimensiones del personaje? Acá les voy a explicar. Está súper clarito, dice, para la construcción de un personaje no solo depende del dramaturgo o del director, también depende del actor, quien, como elemento creador de la puesta en escena, tiene el deber y el derecho de construir su personaje. Es decir, el actor construye el personaje. Si bien el director nos puede dar directrices o guiarnos en la construcción del personaje, que al momento en el cine de grabar pueden ser tomadas en cuenta, o en el teatro también los ensayos, pero quien construye en un 99% el personaje es el actor, ¿ok? Eso es muy importante que lo tengan claro. Y de hecho, antes de llegar al primer ensayo, ya el actor trae un trabajo acabado. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hizo el actor para llegar clarito a un primer ensayo? Hacer estos 4 perfiles. ¿Cuáles son los 4 perfiles? Se los digo al tiro. Está el perfil físico, ¿ya? Tenemos el perfil psicológico, tenemos el perfil psicológico, ¿ya? El anterior era el sociológico, ¿ya? Tenemos también, y por último, tenemos el perfil que es muy importante para relacionar nuestro personaje con los demás personajes y los demás personajes para que te relacionen a tu personaje. Es decir, ese es el perfil teatral, tan importante como todos, ¿ya? Ninguno es menos importante que otro. Son los 4 primordiales, ¿ya? Entonces, y terminamos también
con dos preguntitas muy, muy simples, pero que se deberían contestar una vez que ya llevamos, que el actor lleva un proceso de ensayo. ¿Cuáles son estas preguntas? Acá las tengo. Primera, ¿comprende usted el sentido de la obra? ¿Ha comprendido el planteamiento y premisas del director? Estas dos preguntas no las respondan ahora, respóndanlas, tienen que responderlas a medida que empecemos ya a meternos ya un poquito más profundamente en lo que es la obra, porque se necesita ya un tiempo de proceso para responder esas preguntas. Vamos a repasar brevemente el primer perfil, que es el físico. ¿Qué nos pide el perfil físico? Lo vamos a ver inmediatamente acá. Nos pide la raza, el sexo y la edad del personaje. ¿Ya? Puede ser un poco obvio, pero ayuda. Después vemos la altura, el peso y la contextura. Después vemos el color de cabello, los ojos y la piel. Después, los rasgos fisonómicos. Esto es muy importante porque ustedes tienen que detallar en retrato. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los rasgos fisonómicos? Si es alto, si es un poquito es delgado, si es bajo de estatura, etcétera, etcétera. Si tiene algún defecto físico, etcétera. Eso también lo vemos acá abajo donde dice defectos o anomalías físicas. Es muy importante darle una particularidad al personaje, chicos. Todo buen actor se tiene que apropiar del personaje. ¿En qué sentido? En buscarle al físico, al rasgo físico, al perfil físico, algún defecto o alguna anomalía física. No necesariamente tiene que ser un defecto o una anomalía. Puede ser un detalle, como una cicatriz, como, no sé, como a lo mejor tiene algún defecto o un tic nervioso, ¿ya? Y eso es muy importante porque le da una particularidad al personaje y lo hace distinto de los demás y hace que el actor pueda construirlo de manera propia, ¿ya? No siguiendo ejemplos de otros. ¿Cómo es su voz? En la otra pregunta nos dice, ¿cómo es su voz? Intensidad, timbre, tono y altura, ¿ya? ¿Cuál es la intensidad de su voz? ¿Cuál es su timbre? El tono que tiene de la voz y la altura. Es muy importante esta parte porque como nosotros estamos haciendo una obra netamente de texto, es importante que ustedes le creen al personaje una voz, que no sea la suya, a menos que yo como director les pida que sean ustedes mismos en su personaje. ¿Ok? Después tenemos el estado de salud, enfermedades graves y si tiene esta enfermedad alguna consecuencia. ¿Ya? Es muy importante todo esto del perfil físico, ¿ya? No dejen ninguna cosa suelta. Acá, ¿cómo se viste habitualmente? ¿Mm? Recuerden que esta vestimenta es el vestuario que va a tener el personaje durante toda la obra, a menos que el personaje se tenga que cambiar para una escena u otra. Pero en este caso, yo como director les voy a pedir solo un vestuario. ¿Ok? Y acá, en la última parte del perfil físico, nos pide cómo camina el personaje, cuál es su postura normal, si tiene algún gesto característico. Esto es muy importante porque se parece mucho a los rasgos, a los defectos o anomalías. ¿Ok? ¿Cómo camina? Agachado, da pasos largos, da pasos cortitos. ¿Cómo es su postura normal? ¿Tiene algún gesto característico? ¿Ok? Si tiene algún gesto característico, se toca el pelo, mueve la cabeza, eso ustedes lo definen. Vamos al segundo perfil, que es el sociológico. ¿Qué vamos a ver acá? Esto es muy fácil, nacionalidad. Obviamente nosotros vamos a hacer desde esta obra partiendo por nuestra nacionalidad. O sea, todos van a ser chilenos en la obra. ¿En qué país vive? Obviamente también en Chile. El estado social que tiene el personaje. Lugar que ocupa en su colectividad. Esto es muy importante. Si el personaje es un hijo, dentro de la familia es el hijo. Si el personaje, por ejemplo, hay el personaje en la obra que está el director, hay profesores también. Entonces, si yo escojo, por ejemplo, el protagonista, el lugar que ocupa en la colectividad, el personaje, sería el hijo de una familia, ¿cierto? Tiene padres,
Tiene mamá, tiene padre y es hijo único en este caso. Entonces el lugar que ocupa sería hijo y alumno del colegio también. ¿Ok? Seguimos con la sociabilidad. ¿Está de acuerdo con el medio que lo rodea? Esto es muy importante porque define mucho al personaje. ¿Está de acuerdo con el medio que lo rodea? Si fuera el personaje principal y tuviera que responder yo esta pregunta, yo diría que no está de acuerdo totalmente con el medio que lo rodea. Por algo toma esa determinación de dispararle a sus pares y a sus compañeros en el colegio. Después, ocupación o profesión, condiciones del trabajo y le gusta el trabajo y si es su vocación. Todo tienen que responder los chicos. Después vamos, educación. ¿Qué educación tuvo? ¿Cuánta cantidad de educación tuvo? ¿Hasta dónde llegó? ¿Y qué tal y cuál era la calidad de la educación que tuvo? Esto es muy importante también porque recuerden que todos los personajes son alumnos, a excepción de algunos que hacen de director o profesores. Acá, vida familiar, padres, su relación, ¿sabes algo de sus antepasados? En el caso del protagonista, ya que estamos tomando este ejemplo, en la obra hay escenas que tiene con el abuelo, cuando salen a cazar, si los que la han leído. Entonces, el personaje tiene antepasados. Y si no los tiene, uno como actor le inventa un pasado. ¿Ya? Tiene que tener un pasado el personaje. No es un personaje que está solamente en la obra. El personaje, como les dije en la primera clase, viene de un lugar y va para un lugar. ¿Ok? Después, estado civil. Si tiene hijos, relaciones con el cónyuge e hijos. ¿Ok? Esto es muy importante para los personajes que tienen más edad, como el director y los profesores. El estado financiero, ahorros, sueldos. La religión, si es creyente o no creyente, es muy importante eso, porque si no es no creyente, es distinta la actitud que va a tener en la sociedad. ¿Ok? Y en la obra también. Bajemos acá ahora. Eh, Entonces, seguimos con el estado sociológico. Acá, lugares, viajes, lugares que ha visitado o los que ha vivido. Ideas políticas, partido, si es necesario poner el partido. Yo me conformo solo con las ideas políticas que tiene el personaje. ¿Ya? Pasatiempos en que ocupa su tiempo libre. El personaje principal, por ejemplo, como lo habíamos mencionado antes, ocupa su tiempo libre en ver videojuegos, jugar a la pelota y salir a cazar con el abuelo, entre otras cosas. Todos los personajes tienen pasatiempos y es importante que los pongan y los definan. Aficiones deportivas, como había dicho anteriormente también, Josh, en este caso Javier, el personaje principal, juega al fútbol. ¿En qué ciudad vive? Calle, aspecto de su casa, tamaño, decoración. Después vamos al personaje, perdón, al perfil psicológico. La vida sexual del personaje. Si tiene una vida sexual activa, etcétera, ¿ya? Eso también es importante también. Normas morales por las que se guía. ¿Corresponde a su religión? Actitud hacia la vida, filosofía personal. Si nosotros tuviéramos que analizar la filosofía personal del personaje principal, habría harto que desarrollar, ¿cierto? Porque es un personaje que decide asesinar a sus compañeros, sufre de bullying, ¿ya? Entonces, por lo tanto, su filosofía personal debe ser bastante peculiar, ¿m? Para los que quieren audicionar para ese personaje. Después vamos a las ambiciones que espera conseguir. ¿Cuál es su superobjetivo? Esto sí que es importante, muchachos. Yo les hablé que todo personaje tenía un objetivo en la obra, que es decir, que tiene que, ¿cuál es el objetivo que debe lograr en la obra? ¿Qué es lo que quiere lograr? En el caso del personaje principal, deshacerse de sus compañeros en el colegio, acribillarlos. Y el superobjetivo es pasar a la historia en este caso, como un tipo que acribilló a todos sus compañeros en la masacre de Columbine. ¿Ok? Entonces el superobjetivo, recuerden, objetivo es uno, que es matar a sus compañeros, y el superobjetivo sería ya algo mucho más grande que eso, mucho más macro, mayor, ¿ok? Después vamos en qué cosas se interesa profundamente.
Después vamos a los contratiempos, si tiene desengaños, de qué tipo. El personaje principal tiene desengaños. Hay una escena en que el personaje principal es rechazado por su polola porque escogió al amigo como pareja. Entonces, wow, se lleva un desengaño amoroso bastante fuerte. Después vamos aquí, temperamento. ¿Cuál es el temperamento del personaje? Aquí yo quiero que ustedes hagan esto. Investiguen mobile, stable, near, awake, a dream y remote. Esto está en inglés. Estos son los temperamentos que tienen los personajes, de alguna manera. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Acá está. Lo mismo que está acá. Sanguíneo, colérico, melancólico o flemático. ¿Ya? Si el personaje es sanguíneo, si es colérico, si es más melancólico o si realmente es un personaje muy calmado o flemático o tranquilo, ¿ya? Eso los tienen que definir ustedes también. ¿Qué pasa si también defínanme si tienen complejos e intuiciones, si el personaje tiene complejos? En esta obra, el personaje principal tiene un complejo grave, que es detonado por el bullying que ha sufrido durante toda su enseñanza. Vamos también a definir el carácter si es introvertido o extrovertido. ¿Ya? Ustedes definen una de las dos. Si quieren me ponen el porqué, pero no es necesario. Cualidades y facultades intelectuales, inteligencia e imaginación. Wow, aquí todos los personajes, desde mi punto de vista, tienen mucha inteligencia y mucha imaginación. ¿Ok? Después vamos a la última parte del perfil psicológico, es anomalía psicopática. ¿Qué quiere decir esto? Si tiene alguna fobia o alucinación o manía. Y ustedes me la describen. ¿Vale? Por último, para terminar, el perfil teatral. Esto es muy importante también. Vamos a la primera. ¿En qué parte de la obra aparece su personaje? En el caso del personaje principal, aparece en el principio, en el desarrollo y en el final. Aparece en casi toda la obra. Hay muy pocas escenas en que él no está. ¿Qué hace el personaje dentro de la obra? ¿Ya? ¿Cuáles son las acciones físicas que tiene este personaje? En el caso del personaje principal, para seguir dando el ejemplo, el personaje principal dispara, grita, eh, discute, etcétera, etcétera, etcétera. Al comienzo de la obra, ¿qué siente hacia los demás personajes? Obviamente esto tiene que ver con el personaje que cada uno de ustedes escoja, ¿ok? Después, ¿qué sienten ellos hacia su personaje? Es decir, los demás personajes hacia mi personaje. ¿Qué dicen de él? En el caso del personaje principal, dicen que Josh está loco, que tiene problemas mentales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso tienen que definirlo porque les va a ayudar después para la actuación. Una vez que se aprendan los textos, esto les va a ayudar mucho. ¿Ok? Entonces, acá, ¿qué dice el personaje de sí y de los demás y de lo que sucede en la obra? Eso también es primordial, muchachos, primordial. Después, ¿qué tipo de relaciones tiene con los otros personajes? En el caso del personaje principal, es compañero, es alumno del colegio y además hijo de familia. ¿Ok? ¿Qué objetivo persigue el personaje? ¿Ok? Esta pregunta es muy interesante porque es primordial, es básica. Si un actor no tiene claro su objetivo, va a entrar a la escena a divagar, a, a especular, como se dice. ¿Qué objetivo persigue el personaje? En el caso del personaje principal es matar o deshacerse de los demás personajes. ¿Lo logra? En este caso, en la obra, sí lo logra. Y los demás personajes se tienen que hacer la misma pregunta, ¿ok? Después, ¿qué obstáculos se le oponen para lograr su objetivo? Recuerden que todo personaje tiene un obstáculo o una resistencia. ¿Ok? Obstáculo, aquí dice. Obstáculo, yo les dije también que también se llamaba resistencia, que es la oposición a que el personaje logre su objetivo. Después, ¿daña o beneficia a algún personaje en la obra? El personaje principal, en este caso, por supuesto que sí. Los asesina, los daña totalmente, no hay ningún beneficio por parte del personaje principal. Y el último ítem, la última pregunta, en el desarrollo de la obra, ¿cambian sus sentimientos? ¿Por qué? ¿Cambian,
¿Cambian los sentimientos de los demás personajes hacia él? ¿Y por qué? ¿Ok? Y las preguntas que están acá, estas no las respondan, como dije anteriormente, las dejan ya cuando estemos en un proceso más avanzado. Eh, bueno, muchachos, estoy terminando la guía. Eh, Me despido, espero que haya sido práctica, haya sido de mucha ayuda. Traten de responderme la guía evaluada que les mandé. No se preocupen por el tiempo y ni por la fecha que le puse. Mándenlame a mi correo institucional fabiaf.diaz@institutosantateresa.cl, que está detallado en la guía arriba. Y envíenme, por favor, no importa el tiempo, traten de mandarme las respuestas de la guía evaluada. Me despido esperando que se sientan muy bien, que estén bien, cuídense, cuiden a su familia, sean responsables y tomen todas las medidas de precaución que se tienen que tomar en estos tiempos de pandemia. Ya, esto no ha terminado, está recién comenzando y espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo y muchos cariños y saludos a todos y a todas. Los quiero mucho, cuídense.